Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos a Respuestas de Marketing. Hoy arrancamos episodio con Uber. Tenemos con nosotros a Ricardo Pavón. Él es director de marketing de la compañía líder de movilidad urbana. Bienvenido, Ricardo. Hola, Tony. ¿Qué tal? Muchas gracias. Como sabéis, cada 2 semanas entrevistamos a los directores y directoras de marketing de las empresas más punteras de nuestro país y hoy tenemos la suerte de conocer los planes de Uber de la mano de Ricardo. Él entró a formar parte de la compañía en 2014 y vivió en primera persona el lanzamiento del servicio en Madrid, Barcelona y Valencia. A día de hoy, Uber ya está presente en 700 ciudades del mundo y Ricardo fue además el primer empleado en Uber España. Él con anterioridad había trabajado en áreas de marketing digital y gestión de clientes en diferentes empresas e instituciones. La última, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Sevilla. Ricardo, si te parece, arrancamos con las 3 preguntas de siempre. Muy bien. ¿Cuál es la tendencia de marketing que crees? Perdona. ¿Cuál crees que es la tendencia de marketing digital más relevante que está por venir? Mira, Tani, para mí se trata de ser consciente del momento en el que estamos viviendo y ser consecuente con él, ¿no? Ser responsable. Ampliando un poco la vista y donde creo que desde la labor de marketing tenemos un papel muy importante que jugar, estamos viviendo momentos de una alta carga emocional, de tensión social, de desapego por las instituciones tradicionales, ¿no? Como puede ser la religión, la política, las comunidades más cercanas a nosotros. Vemos que cada vez estamos más conectados, pero en algunas ocasiones también estamos más desconectados, ¿no? Con nuestro entorno. Y creo que son en estos momentos donde necesitamos cada vez de más referencias morales y de agentes que nos permitan reconectar con personas de ideas, ambiciones y gustos similares, ¿no? Y es ahí donde estamos viendo que también la labor y el papel que las marcas están teniendo son muy importantes como referencias sociales. Y para mí esa es la gran tendencia que como sociedad deberíamos entender y deberíamos liderar. El cómo podemos, a través de los entornos digitales que además nos dan esos espacios fluidos para desarrollar mensajes y poder relacionarnos, cómo podemos construir marcas que sean conscientes y que sean consecuentes con la realidad que estamos viviendo desde un punto de vista de lo social, desde productos y desde las comunidades de las personas que nos utilizan. Totalmente, Ricardo. Bueno, de hecho ya hemos visto, ¿no?, que muchas marcas han hecho un guiño o han ayudado de la manera que han podido, ¿no?, los colectivos pues, más desfavorables o aquellos colectivos que han sufrido más pues toda la situación, ¿no?, que estamos viviendo. Así que será interesante ver. De hecho, incluso te pongo un ejemplo, porque seguramente podemos tener todos en la cabeza de marcas como Nike, cómo vienen liderando y desarrollando un posicionamiento social muy, muy claro, pero incluso la propia Uber en Estados Unidos se realizó una acción muy táctica por el tiempo de reacción que fue muy rápido, pero dándole la vuelta también a una situación adversa que habíamos vivido años atrás con el famoso hashtag de Delete Uber. ¿Sí? Se hizo una campaña muy táctica, como te digo, en el momento de mayor tensión de la última confrontación racial que hubo en Estados Unidos, con una campaña que venía a decir, si toleras acciones racistas, por favor, borra Uber de tu teléfono, ¿no? Entonces, fue también un statement realmente potente y fuerte desde la marca, marcando claramente cuáles son líneas rojas para nosotros como marca y como icono también para muchas personas. Sí, lo vi, era una campaña muy interesante. Y cuéntanos, Ricardo, ¿cuál es tu libro, podcast o canal de marketing digital de cabecera, si tuvieras que decir o que recomendar uno? Mira, si te digo la verdad, aquel entorno que realmente disfruto y consumo y me relaciono a día a día es en Twitter. La verdad que he encontrado allí las opiniones más diversas, las opiniones también más interesantes, espacios donde se pueden compartir pequeños comentarios, pero también publicaciones amplias. Hay personas y amigos que simplemente entro para leerlos, como por ejemplo José Luis Antúnez,
José Luis Antúnez, que bueno, es una persona que comparte una opinión realmente interesante relacionada con marketing, marca, etcétera. Por ejemplo, libros, este verano tuve un poco de tiempo al estar de baja paternal. Pues me he leído dos libros también que fueron muy interesantes, que también eran diferentes unos de otros. Por ejemplo, The Brand Flip, que era un libro muy fresco, que venía un poco a refrescar conceptos de marketing más tradicionales y sobre todo el tipo de relación que a día de hoy el consumidor espera de las marcas. O por ejemplo, Good Services de Lou Down, que iba sobre todo más para la parte de experiencia de producto y productos digitales, incluso más orientado también a administración pública, ¿no? Bueno, como te digo, la verdad que me gusta tener puntos de referencia lo más amplios y plurales posibles. Y variados, claro que sí. ¿Y qué es para ti un buen profesional de marketing? ¿Qué cualidades o aptitudes crees que debería tener? Pues mira, si te soy sincero, aquellas personas que más admiro y de los que más he aprendido en este mundo, curiosamente son aquellos que normalmente no vienen de una formación pura de marketing, técnica de marketing, ¿no? Sin embargo, son personas con un bagaje muy amplio, muy diverso. Son personas que a lo mejor vienen de la filosofía, de la psicología o del análisis de mercado. Pero sí que es verdad que son personas que en general, si tuviese que elaborar algún tipo de patrón común, pues como te digo, son personas con una mente muy estratégica, sobre todo con una orientación al negocio, ¿no? Y el impacto que al negocio puede desarrollar, sobre todo también con una capacidad muy, muy ágil de poder ver y explorar oportunidades. Y por supuesto también con un análisis emocional y funcional muy, muy alto, ¿no? En definitiva, ya te digo, personas que pueden generar impacto tanto en el negocio como en la marca, pero siempre de la mano, ¿no? Muy funcionales, muy, muy sociales y muy conscientes también de la realidad que vivimos. Totalmente de acuerdo. Y Ricardo, antes hemos comentado, ¿no?, que fuiste el primer empleado de Uber en España. Cuéntanos, ¿cómo entras a formar parte del equipo? ¿Por qué te ficharon? Bueno, no sé muy bien por qué me ficharon, no sé si fue por la parte técnica o por la parte más personal de locura. A ver, situémonos un momento, ¿vale? Es decir, porque es verdad que ha cambiado todo mucho, pero cuando yo entré en la compañía, estamos hablando de 2014, de un momento donde estábamos viendo también un boom en diferentes tipos de plataformas digitales. Honestamente, Uber era una aplicación que tenía un gran impacto ya en Estados Unidos, pero que en Europa era prácticamente desconocido. Y la verdad que yo tenía muchas ganas de hacer un cambio en mi carrera profesional. Como tú decías antes, yo soy de Sevilla, estaba en Sevilla y allí ya había tenido la oportunidad de hacer algunos proyectos interesantes a modo de eventos, incluso estuve en el camino de iniciar mi propia aplicación. Bueno, estuve en diferentes tipos de proyectos personales, pero necesitaba hacer algo más, ¿no? Y curiosamente, hablando de entornos digitales, vi un tuit desde la cuenta de Uber Barcelona en un español lamentable, tengo que reconocerlo, muy malo, donde iban buscando alguien de marketing para ello, ¿no? Entonces pensé, por un lado, es evidente que le hace falta algo de ayuda a esta gente, pero por otro lado, me emocionaba mucho, ¿no? Esa aventura, porque creía, por lo poco que conocía de la empresa para aquel entonces, creía que podía solventar aquellas aspiraciones que yo tenía, ¿no? Que era, por un lado, trabajar en una empresa de tecnología que pudiera realmente aplicar un cambio en algún entorno, en este caso en la movilidad, y que además, pues que tuviese un espacio de desarrollo personal en materia de marketing, ¿no? Entonces, bueno, entré en el proceso, fue un proceso de 4 meses, a modo de curiosidad, para que te hagas una idea un poco de la estructura de la compañía en aquel entonces. Algunas de las entrevistas lo llegué a hacer alrededor de las 11:30, 12 de la noche. Vale. y la persona que me estaba entrevistando estaba casi sentado en la cama, ¿no? y bueno, y por medio también con un ejercicio creativo interesante, que de hecho me felicitaron por aquel entonces y todavía me lo siguen reconociendo como uno de los ejercicios creativos más interesantes que se presentó, ¿no? Qué bien, además es curioso, ¿no?, que fuera mediante Twitter, o sea que ya, bueno, o sea, era una cosa digital y la captación fue desde un entorno digital. Qué interesante. ¿Y cómo fueron tus inicios? Pues mira, a mí me confirmaron para entrar para verano de 2014 y curiosamente cuando firmo el contrato
se levantaron todas las manifestaciones que se organizaron a nivel europeo por parte de diferentes colectivos del taxi en contra de Uber. Entonces, la primera situación con la que me encuentro es, firmo el contrato, ya estoy dispuesto para irme a Madrid y todos los telediarios abren con que Londres está bloqueado, Barcelona está bloqueado, París está Vaya. bloqueado y demás, ¿no? Y de hecho, el comentario que recibí por parte de mis padres es, oye, ¿estás seguro? Todavía estás a tiempo de echarte para atrás. Y casi que te diría que eso me empujó todavía más a empezar esa aventura. Entonces, bueno, pues ya te digo, básicamente yo lo que fui es a lanzar casi una startup dentro de una startup, que es como así considerábamos Uber en aquel entonces, para que te hagas una idea, yo cuando entré estábamos prácticamente en 100 ciudades por todo el mundo, donde ahora las referencias son aproximadamente 700, un poco más de 700, pero cada ciudad contaba con su propio equipo local. Funcionaba con su propio general manager, con una persona para operaciones y una persona para marketing, ¿no? Y esas 3 personas tomaban todas las decisiones que tuvieran que tomar, porque había una gran cultura de poder empoderar a los empleados a poder desarrollar su propio negocio dentro de su propio mercado, ¿no? En el caso, cuando yo me unía en Madrid, no había nada de eso, porque era la primera persona. Entonces, labores desde tan básicas como el poder encontrar un espacio para trabajar, hasta, bueno, ya empezar a llevar labores de dar a conocer y hacer crecer pues, la parte de la oferta, ¿no? de los conductores y una vez lanzado el servicio, por supuesto, la parte de la demanda. Aunque tengo que reconocer que desde un primer momento la reacción de las personas en Madrid, en este caso, fue muy rápida, ¿no? Pero bueno, ya te digo, también otras labores como asuntos casi de relaciones públicas, de comunicación, de public policy, e incluso, porque por aquel entonces no teníamos estructuras de atención al cliente, por supuesto, contestar cada una de las incidencias que recibíamos, teníais, ¿no? Claro. Y hasta los comentarios positivos. Cuando ya acabé de hacer esa labor, al cabo de los 2-3 años, hicimos un conteo de cuánto habíamos hecho cada uno, y en mi caso habían sido más de 15.000 tickets lo que había contestado por aquel entonces, ¿no? Casi bueno, nada, ¿no? Casi nada. Que también te hace un poco saber las tripas de tu negocio, ¿no? Claro, Ricardo. Y tú además viviste el lanzamiento de Uber en Madrid, como comentabas, pero luego también en Barcelona y Valencia. Y también sabemos que participaste en el lanzamiento de la primera versión de Uber Eats a nivel mundial. ¿Qué aprendizajes te llevas de todas estas experiencias? Si puedes resumirlos en, no sé, 2 o 3. Mira, si lo piensas, todo eso que has mencionado, el lanzamiento del servicio de Uber Pop en Madrid, Barcelona, Valencia, y después el lanzamiento de la primera versión de Uber Eats en Barcelona, todos acabamos cerrándolo. Ninguno fue un éxito, ¿no? Desde el punto de vista de producto, y que después se continuará en el camino. Pero eso es un aprendizaje como tal. Para mí el aprendizaje que yo me llevé fue el que hay que intentarlo. Tienes que probar, tienes que aprender y tienes que mejorar de ello, ¿no? Sobre todo cuando estás intentando aportar nuevas soluciones y nuevos productos al mercado, ¿no? Y por lo tanto, para mí el aprendizaje que me llevé fue que el movimiento y el atrevimiento es lo que nos permite avanzar. Totalmente, Ricardo. Bueno, dicen que no arriesga no gana, ¿no? Y al final es muy interesante lo que apuntas. Yo creo que la gente aprende mucho de los fracasos, ¿no? O se aprende más, parece ser que se aprende más de los fracasos. Bueno, pero bueno, ha salido muy bien la jugada, porque habéis... correcto, efectivamente. Ese también es un poco la lección, en nuestro caso, positiva, ¿no? Es decir, que aquellos aprendizajes nos ha llevado a día de hoy a poder desarrollar, en el caso de España me refiero, un negocio de movilidad maduro, efectivamente, sostenible, y para la parte de logística, ¿no? En este caso de comida a domicilio, pues bueno, fuimos pioneros en querer realizar un tipo de servicio, aprendimos mucho de ello, y ahora, bueno, pues Uber Eats es la referencia mundial a nivel de comida a domicilio, ¿no? Sí. Vosotros apuntáis además que el futuro de la movilidad es poder elegir. ¿Qué planes tenéis en este sentido para seguir trabajando bajo esta premisa ahora mismo? Pues mira, ese mensaje, que para mí es un mensaje también de posicionamiento, surgió como respuesta a una de las últimas episodios, ¿no? de tensión por parte de algún colectivo del taxi en 2018, y para nosotros el mensaje fue claro, pero fue claro sobre todo porque los usuarios nos lo dejaron claro a nosotros.
y nos dijeron: oiga, yo no quiero restricciones en movilidad que restrinja la capacidad que yo tengo de moverme, sino todo lo contrario. Yo lo que quiero es el tener la capacidad de yo elegir cómo y cuándo me quiero mover. Y para nosotros ese mensaje fue cristalino. Y también, de alguna manera, ha revolucionado un poco la forma en la que nosotros entendemos ahora la movilidad y en la que nosotros estructuramos nuestro propio negocio. Ya no somos únicamente una aplicación que ofrece un tipo de servicio, ¿no? En el caso de España, únicamente con VTC. Todo lo contrario, hemos abierto nuestra plataforma para poder integrar otras soluciones que también nuestros usuarios lo puedan demandar en algún momento. Y el que es más importante y el más visible de todos es que por fin fuimos capaces de poder abrir la aplicación al taxi, en este caso al taxi de Madrid. Claro. Gracias también a un entorno regulatorio que también le permite al taxi ser mucho más competitivo, que eran también cuestiones que ellos estaban echando en falta, como es el hecho de poder ofrecer un precio cerrado, ofrecer precios con descuento, etcétera. Pero incluso más allá del propio taxi, pues también tenemos integrados los patinetes de Lime, por ejemplo, en algunas ciudades ya. Tenemos también un acuerdo de colaboración con la empresa de alquiler de coches particulares de Social Car en Barcelona, pero también en el resto de España. En París, por ejemplo, tenemos integrado las motos de Cityscoot. En Estados Unidos tenemos integrado transporte público. Al final eso es a lo que aspiramos, ¿no? Aspiramos a ser una plataforma en la que los usuarios puedan venir, se puedan encontrar aquellas características que siempre le hacen volver a Uber, ¿no? La seguridad, la confianza y la facilidad, y que lo tengan fácil sobre todo. Total. Uber es además una marca digital y eso es una ventaja, ¿no?, para llegar a los usuarios. Pero ¿qué estrategias os funcionan mejor para captar nuevos clientes? Bueno, para mí es bastante obvio de que al final el principal motivo por el cual la gente viene a Uber es por la experiencia que ellos reciben. Es una experiencia que echaban en falta quizás con anterioridad y aquí lo tienen. Pues la forma en la que tienen de registrarse en la aplicación, la experiencia que tienen para utilizar la aplicación, si tienen algún problema, el tipo de soporte que se le da, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esto, créeme, y quizá va en contra casi de lo propio equipo de marketing, pero no hay mejor y mayor inversión que uno pueda hacer de cara a poder atraer y enamorar usuarios que poder invertir en productos, ¿no? Dicho eso, es verdad que cuando hemos hecho estas acciones que son tan llamativas, tan propias de Uber, como los stands y estas acciones tan llamativas, siempre vemos esos momentum, ¿no?, que aumentan, claro, esa demanda orgánica. Claro, lógicamente, ¿no? Si el producto es bueno, al final es mucho más fácil, ¿no?, comercializarlo o darlo a conocer. Pero bueno, también trabajar en una buena estrategia o tener buenas acciones de marketing también ayuda. ¿En qué acciones de marketing o campañas estáis trabajando actualmente? Si puedes compartirnos alguna. Sí, porque ya empieza a ser visible en algunas ciudades, sobre todo en Madrid, y lo empezaremos a ver con un poquito más de intensidad posiblemente la semana que viene. Pero como te decía al principio, estamos siendo muy conscientes, ¿no?, de la situación en la que vivimos. Nosotros venimos desde que se inició la pandemia implementando una serie de medidas y un protocolo de seguridad que ayude tanto a los conductores como a los pasajeros a sentirse seguros cuando tienen que utilizar Uber. Además, por cierto, un protocolo que ha sido validado y certificado por AENOR, y es justo lo que venimos haciendo desde un punto de vista de comunicación y marketing, ¿no?, en los últimos tiempos. Es el poder transmitir a la sociedad en general, pero sobre todo a nuestros usuarios y a las personas que consideran utilizar Uber, que Uber es una plataforma que apuesta por la seguridad y que tiene desarrollado diversos protocolos para ello, ¿no?, que incluyen, por ejemplo, pues el hecho de que pueda verificar que la mascarilla del conductor y del pasajero están puestas. Tenemos un acuerdo con Unilever para tener geles y toallitas a disposición de los conductores y pasajeros en los vehículos, y otras cuestiones que hemos implementado en los últimos tiempos. Uh-huh. Sabemos además que Uber está muy comprometido con la lucha, ¿no?, por el cambio climático. De hecho, os habéis comprometido a electrificar toda vuestra flota de taxis en Europa, Estados Unidos y Canadá para 2030. ¿Tú crees que el futuro de la movilidad pasa por la sostenibilidad? Bueno, si me lo permite, te diría que el futuro de nuestro planeta pasa por ser sostenible.
Y aquí es cierto que la movilidad juega un papel fundamental. Aquí te diría, sin embargo, que no solo es una cuestión del tipo de combustión, ¿no? El tipo de motor que utilizan estos vehículos, que también, por supuesto que sí, pero también es qué tipo de movilidad queremos y qué tipo de movilidad es sostenible. Ajá. Si lo piensas, por ejemplo, a día de hoy en Madrid, más del 60% de los trayectos que se realizan con vehículos privados todavía. Vehículos privados que de media están ocupados alrededor de 1.3 personas en ellos. Y que además sabemos que hacen un uso agresivo del espacio público, que están en un 95% de su tiempo sin utilizar. Y vemos cómo al final las ciudades se han ido desarrollando y diseñando a través de este modelo de transporte. Yo diría que hay que ser ambicioso, pero desde un punto de vista integral, con el tipo de combustible y de combustión de esos vehículos, pero sobre todo con qué tipo de movilidad, ¿no? Y en ese tipo de movilidad, honestamente, creo que hay que reforzar y proteger el transporte público de masa, que es la forma más importante y estructural que tenemos en nuestras ciudades, y después poder complementarlo con opciones sostenibles, ya sean con micromovilidad que está en auge, pero también con opciones que permitan un tipo de movilidad más inteligente y más eficiente. Sí, siempre es cierto que como yo creo que como sociedad sí que hemos avanzado, ¿no? Y estamos avanzando, ¿no? Por tener un mundo más sostenible, pero sí que es cierto que vuestro sector tiene un papel o juega un papel relevante. O Sí. sea que, bueno, al final sí, todos, ¿no? Todos, yo creo que todas las patas o todos los stakeholders tienen que poner de su parte, pero vosotros evidentemente también por el papel que desempeñáis. Uh-huh. Sí, y de hecho, como tú decías, ese statement, ¿no? Al que hacía referencia antes, creo que es prueba de ello, ¿no? El ser conscientes de que no podemos esperar también que los cambios vengan sino que también hay que empujarlo, hay que impulsarlo, ¿no? Claro. Necesitamos encender esa llama que también, como ese papel de líder que tú hacías referencia antes, porque también influya y haga que otros también se muevan en esa misma dirección. Claro, para que al final pues todos nos subamos al mismo carro. Sabemos que aparte del tema de la sostenibilidad, Uber también apuesta por la tecnología, la inclusión o la diversidad. ¿Cómo se Uh-huh. materializa esto dentro de vuestro equipo de marketing? Bueno, sobre la parte tecnológica, es cierto que en los últimos años se ha avanzado mucho dentro del propio equipo de marketing, ¿no? En este caso, pues, la verdad que prácticamente todos los equipos especializados, como pueden ser equipos de performance, equipos de CRM y otras unidades con un alto componente tecnológico, han sido equipos que se han desarrollado internamente y contamos con ese know-how y con ese talento interno, normalmente basado en las centrales que tenemos dando servicio a todos los países en los que operamos. Sobre la parte de la diversidad, que para nosotros forma parte también de nuestro ADN, en este sentido, en los procesos de contratación, principalmente para aquellas funciones y posiciones de liderazgo, pues existe un protocolo para asegurarse que esos procesos cuentan con la representatividad tan diversa en todos sus aspectos, y que se Uh-huh. asegura que eso funciona así. Perfecto, Ricardo. Y antes has apuntado, bueno, ya has hablado, ¿no?, de alguna campaña. Yo no sé si tú tienes como alguna campaña favorita o algún caso de éxito que nos puedas compartir, o alguna campaña de la que te sientas especialmente orgulloso. Sí, la verdad que en este tiempo nos ha dado tiempo de hacer algunas, y eso siempre sienta bien. Pues mira, te diría, por ejemplo, que los lanzamientos de ciudades son momentos muy especiales. Porque al final no deja de tener esa adrenalina de empezar algo nuevo, de ver la reacción de la gente y demás. Por ejemplo, recuerdo nuestro relanzamiento en Barcelona hace también un par de años, que fue una campaña muy, muy, muy especial, ¿no? Y donde explicábamos, haciendo un guiño a algunos símbolos de Barcelona, que Uber es más que un viaje, ¿no? Más que un viaje. Y bueno, pues esa campaña para mí fue muy especial. También fue muy especial una campaña de concienciación también sobre lo que hablábamos de diversidad, que hicimos en conjunto con el Sevilla y con el Betis, que fue también la primera campaña que se ha hecho sobre concienciación
de diversidad en el fútbol, ¿no? Que se ha hecho, y nosotros tuvimos la ocasión de eso, de liderarla con estos equipos de fútbol, pero también la propia integración del taxi, ¿no? Es una campaña hiper novedosa sobre el mensaje que venía a decir que no importa el color, en este caso del coche, lo que importa es el cómo, ¿no? Es la forma. Y por supuesto, ahora durante la pandemia, en España tuvimos la ocasión de proponer y de desarrollar a nivel mundial una campaña llamada Uber Medics, que fue una campaña de apoyo al personal sanitario, donde ofrecimos un servicio especial para ello, ¿no? Eso empezó en España y lo pudimos desarrollar a lo largo de todo el mundo. Claro, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que al final todas las marcas se han volcado en ayudar e intentar mejorar esta situación o la locura esta que estamos viviendo. Y de cara al 2021, ¿cuál es vuestro mayor reto en el equipo de marketing? ¿Qué planes tenéis, así a grosso modo? A ver, te diría, a nivel de los objetivos, ten en cuenta que la movilidad ha sido junto al turismo, ¿no? Pero y también está muy relacionada una con otro, de los sectores con mayor impacto que hemos visto, ¿no? Es decir, vimos de un día para otro que no nos podíamos mover de casa. Te puedes imaginar a una empresa que se dedica a mover a las personas, qué significa eso, ¿no? Y ahora pues seguimos viendo, ¿no? Muchas restricciones, confinamientos, etcétera, que tienen un impacto directo en la industria en la que nos movemos. En ese sentido, para nosotros los principales retos es, oye, ¿cómo podemos navegar esta incertidumbre que estamos viendo? Vemos también como algunos momentos de uso de nuestro servicio que eran evidentes, como era el ocio nocturno, aeropuertos u otros, se ha caído. Entonces, también de alguna manera tenemos que reinventarnos, ¿no? En la propuesta de valor y en qué tipo de clientes nos pueden ver ahora a nosotros como una opción que puedan confiar y que se sientan seguras. Pero después también te tengo que decir que todavía existe una grandísima oportunidad delante de nosotros. La industria en la que nosotros nos movemos, de ride sharing en España, todavía está prácticamente por hacerse, y todavía existe una gran capacidad para explicarle a las personas que existe una forma diferente de moverse, una opción económica, segura y cómoda, y que Uber puede ser su opción favorita para ello. Sí, desde luego. Yo creo que no tenéis, ¿no?, un futuro muy seguro, ¿no? Tenéis un futuro un poco incierto, pero a la vez, como comentas, es muy interesante porque puede suponeros, bueno, una oportunidad, ¿no?, para crear algo nuevo, para reinventaros o para llegar a otros usuarios o no sé, otras formas, ¿no?, de mejorar y de vivir la movilidad. Sí, tal cual. Y bueno, quieras que no, que para bien o para mal, en esta compañía hasta ahora hemos navegado muchas situaciones de incertidumbre. Yo personalmente he tenido que estar abriendo y cerrando muchos mercados, encontrando con situaciones difíciles, y algunas veces sorprende, sobre todo a algunos compañeros nuevos, cuando te ve con tanta calma, ¿no?, ante una situación tan tensa. Bueno, claro. Yo creo que son grandes aprendizajes personales, pero sí que es verdad que nosotros nos crecemos ante la adversidad, eso es cierto. Claro, qué bien. Y por último, Ricardo, que nos quedamos ya sin tiempo, ¿nos podrías compartir alguna curiosidad de Uber? ¿Algo que os hace diferentes? A ver, es cierto que la compañía en la que estamos ahora es una compañía mucho más madura de la que yo entré por aquel entonces. Pero bueno, te diría que para mí algo diferente, por ejemplo, en España, algo que siempre he agradecido mucho es que a día de hoy todavía el core team, digamos, ¿no?, el equipo más cercano que hemos estado desde el principio todavía sigue, y bueno, pues son gente muy comprometida, ¿no? Es gente muy cercana y que está muy comprometida con lo que hacemos. A nivel de curiosidad, simplemente me gustaría compartir, porque creo que además es digno de que la gente lo sepa, ¿no?, sobre todo en España. El negocio de Uber Eats, que como te decía, es un negocio que a día de hoy es líder de su categoría a nivel mundial y que es el segundo negocio de Uber. Como tú decías, nació en Barcelona. Y fue a consecuencia de que tuvimos que cerrar el negocio de movilidad en Barcelona, Madrid y Valencia. El fundador, el propio Travis, nos propuso: oye, chicos, ¿por qué no vais todos a Barcelona? Cogéis este experimento que estamos viendo en Los Ángeles, que es un tema de repartir. No, por aquel entonces era simplemente un experimento que se llamaba Uber Fresh, que repartían sándwiches fríos a la hora de comer, pero poco más. No había nada más. Y de hecho, el mismo nombre de Uber Eats
nace del equipo de marketing de Uber España junto con el equipo de San Francisco, ¿no? Por lo tanto, aquella experiencia que honestamente fue un gran aprendizaje, se quedó también para quedarse, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer cosas muy innovadoras desde España que tienen impacto a nivel mundial. Qué bien, gracias por compartirlo, Ricardo. Un placer escucharte hoy. Esperemos que puedas volver pronto para contarnos todos vuestros planes. También espero que podáis cumplir todos vuestros retos, ¿no? Ya hemos visto que no tenéis un futuro fácil, pero bueno, estoy convencida que seguro que os reinventáis y el futuro pues os tiene preparados cosas buenas y positivas. Muchas gracias, Tani. Por mi parte, un placer poder acompañaros y por supuesto que estaré más que encantado de poder volver a comentar con vosotros en la actualidad de Uber. Genial. Y a vosotros muchas gracias también por acompañarnos un episodio más. Desde aquí os animo, como siempre, a suscribiros a todos nuestros canales y que nos hagáis vuestras peticiones de invitados. Ya sabéis que nos podéis escribir por redes. Nada más por hoy, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.